¿Todo bien? Todo bien, Lick, con bastante Bien, agua. licenciado, muchas gracias. ¿Y usted qué tal Con está? bastante agua. Bien, gracias también. Viendo cómo se caen los árboles. Estoy cerrando unas cosas aquí. Por zona 2 estuvo bien fuerte, Lick. Sí, eso vi, eso vi. Varios árboles se cayeron ahí. Bueno, señores, bienvenidos a la clase del día jueves. Esperemos hacer una clase un poco más amena. Hoy empezamos a hablar de la sociedad colectiva específicamente, sociedad con la que iniciamos todo este recorrido, donde entenderemos cómo es la estructura, cómo es el funcionamiento, la simplicidad, lo complejo, las características esenciales de cada una de las sociedades y, pues, por supuesto, su aplicación en el real, en nuestros tiempos, si es válida, no es válida. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, solo antes de comenzar, ¿se recuerdan que les di una clasificación de acuerdo a las personas, a los sujetos? Creo yo que era, ¿alguien me puede recordar ese tipo de, esa clasificación que era de personas y de capital? ¿Cómo se llama esa clasificación? A los socios, licenciados. Clasificación De según acuerdo a los los socios. Ok. Entonces pongamos de personas, de capital, y se me había olvidado y la había pasado por alto, pero sí existe una que es mixta. Entonces ponemos de personas, de capital y mixta. ¿Sí? ¿Por qué mixta? Porque interesa tanto el capital como a las personas. Entonces solo agreguemos eso mixta en esa parte y ponemos de que pues importa las personas y importa el capital. ¿Estamos? Ya ustedes entenderán poco a poco cuando veamos bien los ejemplos en concreto que sí existen ese tipo de sociedades, pero los vamos a ir desarrollando poco a poco. Bueno, entonces para hablar de la sociedad colectiva, pues es nuestra primera sociedad, por ende, por ser la primera sociedad, fue una sociedad innovadora en su tiempo, fue una sociedad donde muchas de las personas en realidad se animaron a constituir ese cuerpo legal. Sin embargo, pues esta sociedad hoy en día pues, ya no es utilizada. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a tener ventajas y desventajas para que vayamos viendo de qué estamos hablando. Un antecedente de esta sociedad, la sociedad colectiva, se encuentra en la copropiedad, o sea, se ejercía con los herederos en el patrimonio. Esa era un tipo de sociedad. ¿Se recuerda cuando hablamos del antecedente de la sociedad? De la copropiedad forzosa. De Roma, ¿verdad, Lick? Sí. Recordamos bien que hablamos de esto, de una copropiedad forzosa. Pues esos fueron elementos que se fueron utilizando para poder llegar a este cuerpo legal, a esta estructura como tal, que era la sociedad colectiva. Entonces, donde hay una copropiedad forzosa, había una copropiedad forzosa, pues aquí ya es una propiedad, una copropiedad, pero voluntaria. O sea, ya las personas podían elegir asociarse como derecho que hoy en día tenemos todavía un derecho existente, que podemos asociarnos para crear este tipo de sociedades. Ahora, vámonos al artículo relacionado a la copropiedad. Que alguien me haga el favor de leerme este artículo, mientras yo admito a todos. Para las personas que están entrando, empezamos a hablar de la sociedad colectiva. ¿Y alguien lo encontró? Por favor, alguien, quien sea. El artículo 58, Lick. Dice el capítulo 3 de la sociedad colectiva, artículo 59, sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Excelente, muchas gracias, Elvin. Ok, aquí hay varios elementos que tenemos que desprender y que tenemos que entender. Muchos de esos tres elementos nosotros ya los resolvimos en la clase anterior. De todos modos, hoy lo vamos a hacer mención, que se refiere a lo subsidiario, ilimitado y solidario. Pero
primero comenzamos con la razón social. ¿Hay un artículo relacionado con la razón social? Sí, el artículo 61. Que alguien me haga el favor de leer el artículo 61 para que vayamos entendiendo el concepto de esto. Buenas tardes. Sí. Excelente, muchas gracias, amigo. Bueno, entonces aquí tenemos la razón social. Por ejemplo, David Díaz, creo que es David Díaz, ¿me puede decir un ejemplo de una razón social que se le ocurra? O dejémoslo para que no sea a una persona, que alguien que quiero que participen y que me digan ejemplos y así vamos entendiendo. No. Razón social. ¿Veo el artículo 61? Leímos el Licenciado, artículo 61. disculpe. Ese no podría ser, supongamos, un nombre y un apellido. Supongamos, en este caso, yo pondré mi ejemplo. Josué Ramírez, CIA, S.C. Ahí ya lo abrevió. Ajá. O Pero si no, podría ser así, ¿no? Sí, por eso le digo. Ahí que dice, la razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de los dos o más de ellos. Por eso les estoy pidiendo ejemplo, porque eso es parte del entendimiento. Pero ahí vamos. Licenciado, Así es, Josué. ¿Qué más? Por ejemplo, Aragón y Asociados, S.A. No, Solo SA es sería sociedad Aragón. anónima. Entonces solo sería Aragón y Asociados. El Veamos. licenciado podría ser José Fonseca. Espéreme, Alan. Y espéreme, Ronnie. Señores, no se adelanten, o sea, excelente que participen, pero veamos el artículo 61 y ahí es puntual, nos está diciendo cómo debe ser la razón social, no denominación social, que es aparte. Razón social es lo que estamos hablando aquí. Entonces, un nombre o apellidos de los socios. Entonces, ahora sí, Ronnie, y después no sé quién más había levantado la mano. Ronnie. Podría ser Pinto Paredes. Son dos Pinto apellidos Flores. distintos. Pinto Flores. Pinto Flores. Paredes, Monzón, Aguilar, etcétera, y se le agrega la compañía y compañía sociedad colectiva, o sus abreviaturas que sea CIA.S.C. Exactamente. Otro ejemplo, gracias Ronnie. Otro ejemplo. Imaginemos de que, vamos así, voy a decir apellidos. Vamos a ver, Quintero, Romano y Ramírez. Quinteros, Romano y Ramírez. Hagamos esa razón social. ¿Cómo sería? Quintero, buenas tardes. Sería buenas tardes. Quinteros, Romano Quintero, Romano, Ramírez y compañía, sociedad colectiva. O Quintero, Ramírez, el otro apellido se me fue. Y Romano. Romano y CIA.S.C. Excelente. Ojo, para privado pueden preguntarles razón social y denominación social. Y por eso estoy deteniéndome acá para que entendamos que razón, nombres y apellidos. Pero ahora vamos con lo de esa clasificación que hablamos de acuerdo a los socios. Sociedades de personas. Ustedes aquí a simple vista, porque todavía no hemos entrado y entiendo. Y aquí se vale equivocarse, decir respuestas incorrectas, yo no me voy a enojar, no va a pasar nada. Pero, según lo que estamos viendo, ¿creen que esta es una sociedad de personas o sería una sociedad de capital? De personas. Solo con ver esto. De personas. Excelente error. ¿Alguien más? O de capital y diga por qué. Personas, bien, Hugo. De personas, Lick. Porque si fuera Gracias, de capital, tendríamos en juego dinero.
Gente. Pues más que el dinero, por supuesto que el capital importa el dinero, pero también en su nombre, en el nombre en el cual se va a dar a conocer la sociedad, el nombre comercial podría ser también, estaría inmerso más la actividad más que la persona. Ahora explico. Bueno, ya que vimos el antecedente de esta cuestión de que venía de que había una copropiedad forzosa, entonces vamos evolucionando históricamente para crear una normativa jurídica, pues se da este punto de la sociedad colectiva, y esto es lo interesante. ¿Por qué es de personas? Pues imaginemos aquí familias pudientes, oligarcas, podríamos decir Botrán, Castillo, ¿alguien más que se le ocurra? Pinto, hombre jodido. ¿Eh? Pais. Pais, exactamente. Entonces imaginemos de que tenemos, yo voy o sé el oficio de los zapatos, sé cómo ensamblarlos, sé cómo construirlos, etcétera, etcétera. Pero estamos en la antigüedad, cuando comenzaban las sociedades mercantiles, tal vez sociedades civiles ya existían, pero pues, no buscaban la plata como nosotros queremos. Entonces, imaginemos que yo sé esa actividad, yo sé cómo hacerla, pero más quebrado que la palabra. Entonces, conozco a mi amigo Botrán. Mi amigo Botrán tiene capital, tiene plata y tiene un apellido. Y en aquel entonces, ustedes no me dejarán mentir, pues sus abuelitos, sus ancestros, siempre mencionaban a la gente, sí, es que esa es de familia de bien, es familia pudiente, que hemos tenido casi siempre las mismas familias pudientes, ¿verdad? Bueno, entonces, vengo y le digo yo al señor Botrán, mira, constituyamos una sociedad colectiva, ¿ok? Yo sé el oficio de los zapatos, pero para entrar en un mercado y pegar con todo y tubo, tu apellido me ayuda. Pues constituyámosla. ¿Te parece? Igual vos vas a poner tu apellido. Yo voy a poner la actividad. Lo convenzo porque, o sea, vamos a ver que esta sociedad es bastante complicada en cuanto a la responsabilidad. Bueno, ya lo sabemos, pero vamos a profundizar en eso. Lo convenzo y constituimos esa sociedad. Entonces, como mi apellido realmente no pesa, entonces ponemos Botrán y la denominación según el nombre, según el artículo 61. Esa sociedad va a pesar mucho. Nos interesan más los sujetos, y se refiere más, cuando hablamos de que interesan más las personas, no es porque específicamente las personas van a regir, sino que se refiere a los apellidos, a esa trascendencia que se tiene por esos apellidos, ese peso comercial que podríamos tenerlos. Imaginemos que fuera Pais, imaginemos que fuera Arzú, no sé, Perché. Hay tantos apellidos que podrían ayudarnos en esta cuestión. Por supuesto que también podrían haber, imaginemos, Martínez Pinto, el nombre. Eso no es una limitación. Pero para hablar en ese entonces de esta antigüedad, de esta sociedad, pues se utilizaba utilizando personas, perdón, valga la redundancia, se utilizaba a estos apellidos de trascendencia social. ¿Me di a entender? Sí, no, entendimos, no. Sí, licenciado. Nos está diciendo que la razón social entonces serían también los apellidos de trascendencia social. Exactamente. Pero ya vemos, ahora entendemos que nuestra razón social significa, si imaginemos que yo les pongo en un examen, y ojo, ahorita lo estamos diciendo con un quórum de 142, que no tenemos muchos. Imagínense que en el ejemplo, cuando ahorita su examen va a ser bien fácil, pero en el segundo, donde ya vienen casos, imagínense que viene el señor Botrán y constituye una sociedad con la señora Pérez, y bueno, van a buscar la denominación social de la sociedad colectiva. ¿Se podrá, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? El señor Botrán con la señora Pérez van a constituir y la denominación social va a ser tal. ¿Estoy diciendo lo correcto o no? ¿Qué entendimos ahí?
En mi opinión, sí, licenciado, porque son... No, porque- denominación social. Estoy hablando de una sociedad colectiva. Una palabra hace la diferencia. École, pero es que una palabra, y créanme, es que ahorita por eso es este bonus de examen que va a ser fácil, de acuerdo, por supuesto que si ponen atención y más o menos entran en las clases de verdad a hacer lo que deben hacer, va a ser un examen fácil, se los garantizo. Pero en el segundo, a mí me encanta y todavía tengo ese ingenio de niño de donde crear ese tipo de casos, no para complicarles la vida y decir que y ser un desgraciado, no, pero para que ese análisis y ese desarrollo mental lo hagan en un examen. Entonces, esa palabrita y les meto gol su examen. Por lo menos esa pregunta, imagínense que valga 5 puntos perdidos por no entender de lo que estamos hablando. Entonces, razón social, sociedad colectiva, porque aquí en el artículo 61 dice razón social, no dice denominación social como en otras sociedades que les vamos a ver. Aquí es clara y específico que solo es la razón social. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Excelente, Licenciado, Ronnie. podría, ¿Sí? perdóname, Sí, perdón, dígame. solo podría repetir el artículo. 61. Artículo Muchas 61. gracias. ¿Podría repetir la pregunta que hizo, licenciado, por analizarla bien? ¿No? Va, listo, pues. Viene el señor Botrán y quiere constituir con el señor Castillo una sociedad colectiva. Entonces, pues le preguntan a usted si la denominación social Botrán Castillo, sociedad es válida. Entonces, aquí ya se los cambié. La denominación social no es correcto porque sería una razón social como se debe identificar la sociedad colectiva. Sí utilizaron los elementos, pero la palabra que estoy diciendo es incorrecta. Es razón social y no denominación social. Para que entendamos la diferencia desde ya entre una razón y una denominación social, es que la denominación social va adherida a la actividad que van a desarrollar. Puede llevar apellidos, por supuesto, pero tiene que llevar actividad que va relacionada. ¿Sí? ¿Estamos? Y perdone, ¿podría darnos un ejemplo de la denominación social? ¿Cómo sería una denominación social? Como muchas, Figueroa, aparte de Sociedad Anónima, eso es una denominación social, porque la mayoría, si estamos, veamos, la sociedad colectiva es una sociedad que está fuera de uso. La sociedad tipo, hoy en día, ¿cuál es? La sociedad que la sociedad que se desarrolla en casi todo el mundo y es la que más utilizada es y la que Sociedad más anónima. Sociedad anónima. Esa es la sociedad tipo. Es la que utilizamos. Entonces, la sociedad anónima utiliza en la forma denominación social. O sea, ahí hacen referencia a apellidos y actividad. Con el agregado del tipo de sociedad. Y la razón social utiliza los apellidos sin nombrar el objeto. Actividad. Exacto. Okay. Simple. Gracias. Y buenas Qué tardes. bueno verla, Gloria. Ya alguien prendió la cámara. En el primer día de clase sí prendieron como 5 o 6 pelones la cámara. Después, nanay. Pero ahora les voy a exigir a todos que prendan la cámara desde este momento. Si no, bajo puntos. Muy bien. Pero es que no tengo. Ahí sí, Ronnie, ahí está. Ah, sí tienen cámara. Yo entiendo a la gente que va manejando, se va a ir a hacer desgracia, o va en el bus, tampoco sacarlo, o van en la calle caminando. Eso está bien. Pero señores, de verdad, cuando ustedes estén en este momento, espero en Dios de que ya no existe este tipo de cosas y que ustedes den clases en una forma presencial. De verdad, señores, si ustedes me tuvieran enfrente en una clase presencial, ay, Dios mío, bonito sería el que estuviera viendo para otro lado, el que no estuviera haciendo nada. Yo era una de las personas que decía, bueno, no quiere recibir la clase, véngase. No lo sacaba, véngase. Súbase acá, mini privado. De lo que hemos visto. Tas. Ahí se les quita. Y de verdad, lo hago porque también ustedes
son parte de la clase. Así como estoy viendo mucha gente, me las encuentro en la calle y yo soy su alumno. ¿Cómo voy a saber que ustedes son mis alumnos? Dios mío. De verdad, es más para hacer más amena la cosa, no es para avergonzarlos. Alfredo, ¿qué iba a decir? Sí, licenciado, una consulta. Entonces, la razón social es para la sociedad colectiva, ¿verdad? Por el momento. Todavía nos faltan varias sociedades donde vamos a ver la razón y vamos a ver la denominación. Y ahí vamos a ir entendiendo los elementos. ¿Sí? Por supuesto, las personas que no pueden prender la cámara, no hay problema. Pero sí, de verdad, señores, no quiero volver obligatorias las normativas, sino que lo hagan a su voluntad, hombre. De verdad, son estudiantes de educación superior, no son niños. Y si son niños superdotados, pues toca. Háganlo. Bueno, entonces, ¿entendimos la razón social? Sí, licenciado. Okay, perfecto. Entonces, vamos otra vez al artículo 59. Sociedad colectiva existe bajo una razón social. Entonces, eso es un elemento esencial. Pónganle 1. Porque para definir, para entender, pónganle los elementos, hay que destacar los elementos esenciales. 1. Y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. Entonces, aquí es otro de los elementos. La responsabilidad. Porque aquí no vamos a ponerle a cada uno el 2, subsidiario 3, ilimitado y 4, solidariamente. No, porque estamos hablando de la responsabilidad en general de los socios. ¿Y de quién? Todos los socios. No está diciendo uno. Ejemplo, vamos a poner, ¿cuál es su apellido, Rami? Monzón. Imaginemos que vamos a constituir la sociedad colectiva con el señor Monzón. Entonces, ponemos Monzón, Pinto y lo que viene. Pero, Ronnie dice, bueno, yo te ayudo a poner capital, etcétera, montemos esto. Pero a la hora de los trancazos, te toca. Vos vas a pagar todo. ¿Será válido? No. ¿Por qué dice eso Maybelline? Yo digo que no, licenciado. Yo digo que no, ajá. Porque el artículo 59 habla de ser solidariamente. Ok. Excelente. Pero otra vez los agarré en su vida. Otra vez. Que no han leído los artículos que son. Porque, ¿qué dice el artículo 60? Por lo menos tendríamos un poco más de discusión con el artículo 60. Alguien que lo lea, por favor. Artículos. ¿Quiere que lo lea? Limitación de responsabilidades. La estipulación de la escritura social que exima a los socios de la responsabilidad limitada y solidaria no producirá efecto alguno con relación a tercero, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota limitada. Entonces, ¿cómo? Gracias, Gloria. Excelente. Entonces, ahora que ya tenemos el artículo 60, ¿será válido nuestro pacto? Vuelvo a preguntar, ¿será válido nuestro pacto con Ronnie? Sí. Sí, es válido. Pero tiene que estar estipulado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y dónde va a estar estipulado, Scarlett? En la escritura social, dice. École, excelente. ¿Por qué la escritura social, Alfredo? ¿Yo, Alfredo? Sí, usted. Ok, perdón, no sé si hay más Alfredos. ¿De qué hay? Ok, porque en la escritura social es donde se van a estipular todas las limitaciones de las responsabilidades entre los socios. Excelente. Fundamento, Shirley Rodríguez. O alguien más, fundamento de que la escritura social va a ser la normativa principal de una sociedad mercantil. Emily. Artículo 15, Lic. ¿Se dieron cuenta? Solo para que se den cuenta que esto que acabamos de hacer
esto va a ser su futuro, por lo menos en los próximos 2 años, porque les queda 1 año para cerrar y después vienen los privados. Así, justamente, ustedes van a hacer su privado. De una respuesta sale otra respuesta, después a otra respuesta y así. Entonces, hay que saber que vamos a contestar. Pero también todo tiene una relación. Yo no trato de darles hechos aislados. Ahorita nos dimos cuenta que todo lo concatenamos. La escritura social es nuestra normativa, ahí está el fundamento y ahí está ese pacto. Entonces, sí podemos tener un pacto entre nosotros y debe ir en la escritura social. Sin embargo, imaginemos de que los trancazos se ponen duros, perdón por la forma expresiva tan bonita mía, se pone duro las obligaciones sociales. ¿Y qué pasa? Pues la deuda asciende a 1 millón con terceros. Entonces, ¿sigo yo pagando el millón? ¿O nos demandan y solo yo voy a pagar? ¿Qué piensan? Dick, tengo en mi opinión, que estoy leyendo el artículo dice que no voy a eximir de la responsabilidad al socio en su 100%, sino limitarlo hasta su aporte. Aunque en algún punto la ley es clara al decir que aunque sea estipulado en su escritura de constitución, también puedo decirle al socio, mira, no vamos a salir, estamos endeudados. De hecho, está malinterpretando el artículo, mi estimado, porque el artículo 60 es claro. Podemos llevar un acuerdo, pero no produce efecto. No produce efecto alguno en relación a tercero. Exacto. Ahí es donde a mí me causó un poquito de duda el artículo a la hora de interpretarlo. No sé si me voy ahí. Gracias. Bueno, ahí justamente como hablábamos a todos, qué bueno verlos de verdad. Ahí es simple. Nosotros podemos llegar a un acuerdo, podemos tener el acuerdo con Ronnie donde yo voy a pagar, él se compromete a pagar un porcentaje más bajo que el mío. Perfecto, porque a mí me conviene, porque él va a poner más plata o X o Y. Pero a la hora del litigio, el tercero no va a decir, voy a demandar a Josué Pinto. Y al señor Monzón no, porque él tiene un porcentaje más bajo. O bueno, el señor Monzón me va a pagar el 30% restante. No se puede. Ese tercero va a ir con todo. Y la sociedad y los socios que están inmersos en esta sociedad van a responder con todo. ¿Por qué? Porque el artículo 59 nos dice que van a responder en forma subsidiaria, limitada y solidariamente todos los socios. No dice unos socios, dice todos los socios. ¿Ya? Entonces, aquí ya que tenemos un poco más estructurado esto, quiero que empecemos a hablar de ventajas y desventajas. ¿Sí? Ventajas para esta hermosa sociedad. Vamos a ver, tenemos artículo 59 al 67. 9 artículos, ¿va? ¿No me equivoco? Rayos, ¿qué estoy haciendo? Okay. ¿Sí o no? Sí, es hasta el 67. ¿Será que es compleja esta sociedad? Pues no lo sabemos todavía. Pero a simple vista, estamos viendo que con 9 artículos, solo para que vean, ubíquense en la sociedad anónima. Búsquenla. Les doy chance de que empiecen a descubrir este lindo código de comercio. Busquemos la sociedad anónima. Pongan el índice. ¿Perdón? Capítulo 4, capítulo 6, perdón. Ajá. Artículo 86. 86. Vean dónde termina. O sea, dónde comienza la sociedad comandita por acciones. Del 86 al 98, licenciado. Al 194. 194. Vamos a ver. Tenemos todavía esto, es cierto, justamente 191, 194. Tenemos hasta del 88 al 100. ¿Será que esa sociedad es simple? O sea, solo con ver los artículos. Eso es porque
justamente acaba de mencionarlo, ustedes dijeron 94, qué fácil sería, pero no, ahí están todos los órganos y son específicamente de la sociedad anónima. No estamos hablando de otra sociedad, es de la anónima. Aparte vimos las generalidades de las sociedades, que podemos aplicar o no, pero de la sociedad anónima estamos hablando desde el 59 hasta el 194. O sea, qué sorpresa, para su segundo parcial, ahorita vamos a entrar a ver sociedad colectiva y comandita, y si nos da tiempo, responsabilidad limitada, que sí nos va a dar tiempo porque estas sociedades son bien simples. Entonces, ventaja, es una sociedad bastante simple. Primera ventaja, sociedad simple. ¿Sí? Fácil de entender, si quieren ponerlo en otras palabras. ¿Sí? Es una sociedad fácil de entender. Segunda ventaja, sus órganos son simples. Y vamos a ver por qué nos referimos a los órganos. Vámonos al artículo 63 para que entendamos órganos. Solo antes de entrar al artículo 63, pregunto, ¿cuáles son los 3 órganos de una sociedad mercantil que deben de tener? Ya tuvimos esa clase. Soberano, de administración. ¿Soberano qué es? Ajá. De administración y de fiscalización o vigilancia. Excelente. ¿Cuál es el soberano, Gloria? El órgano soberano es aquel o sea, el que rige totalmente la sociedad, que la dirige, o sea, donde está el consejo de administración, donde están los socios, son los socios. 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 Socio mayoritario. ¿Por qué es soberano? Porque está integrada por todos los socios. Por supuesto que hay variantes donde todos los socios, no todos los socios pueden votar, no todos los socios pueden, pero eso es son otros 10 pesos. Lo que tenemos que entender es soberano porque están todos los socios. Si Ronnie, Gloria, Emily, Alfredo y yo constituimos una sociedad, ¿por quién está integrado esa sociedad? Por todos nosotros. Ese es el órgano supremo, la Junta en este caso. Alfredo, ¿qué iba a decir? Perdone, ¿la Asamblea General tiene que ver con ese órgano supremo o es diferente? Sí, no. O sea, aquí no desconocemos la palabra asamblea. En este tipo de sociedad no sabemos qué es asamblea. La asamblea la vamos a conocer en la sociedad anónima. Ahorita es junta. Para los efectos de esto es junta de socios. ¿Sí? Ese es nuestro órgano supremo. Gracias a usted por la pregunta. Ese es nuestro órgano supremo. Bueno, el órgano secundario, el órgano que va a materializar todo lo que ha acordado en el órgano supremo, el órgano de administración. Está integrado por una o varias personas. Y el órgano de fiscalización que va a vigilar o de vigilancia, vigila las actividades del órgano de administración. Claro, ¿verdad? Ahora vamos al artículo 63. Por favor, ¿alguien? Artículo 63. Administración a falta de pacto. En defecto de pacto que señale a uno o alguno de los socios como administradores, lo serán todos. Gracias, Glenn. Fácil, ¿verdad? Por eso les digo que son bastante simples. Nuestro órgano de administración no requiere tanto ese desmadre que tenemos en una sociedad anónima, porque tenemos que tener una elección, tenemos que llevar un procedimiento. Mientras que en este, bueno, ¿quiere ser Ronnie? Perdón que lo estoy utilizando de ejemplo. Ronnie, ¿quiere ser el administrador? No. Seámoslos todos. Va, démosle. Todos los socios somos. Y el órgano, justamente Ronald, y el tercer órgano, el órgano de fiscalización o vigilancia. Artículo 64, que alguien lo lea, por favor. Artículo 64, vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Excelente. Gracias, Laura. Entonces, Ronnie va a ser el administrador con Alfredo. Entonces, quedo yo, y queda Gloria y yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, fiscalicemos. Como no somos administradores, ahí dice.
Los que no son, no va a tener Ronnie la doble facultad. ¿Y por qué? Esto ya es pura lógica. Y eso quiero desarrollar. Su entendimiento, ¿por qué dirían no? No puede tener esa doble calidad. ¿Alguien? Por ahí vamos, por ahí vamos. Gracias, Juan José. ¿Alguien más? Que sea un poco más Tal vez por el conflicto de intereses porque se estarían supervisando a ellos mismos, pero me da duda que dice que si no hay uno, serán todos. Entonces, ¿quién sería la vigilancia? Claro, por supuesto de que por eso van a designar, va a tener una persona encargada. Imaginemos, yo soy el administrador. Entonces, como administrador, puedo agarrar 500 quetzales. Pero también soy el fiscalizador. Entonces, estoy de acuerdo de agarrar esos 500 quetzales y me voy. Sí, va, porque pues, estoy haciendo las dos funciones. Como entonces, chavo vendiendo churros. Exactamente, exactamente. Ya ven, nosotros vamos con ejemplos tan simples, vamos entendiendo el funcionamiento de estos órganos. Bueno, y ahorita Glendy se me queda viendo con cara y, bueno, hablamos de los dos órganos, pero ¿y el primero? ¿Dónde está? Si tanto que mencionamos del órgano supremo, ¿dónde está? Entonces nos damos al artículo 65. Y no es tan claro, aunque el 66 nos complementa. ¿Qué dice el 65? Que me haga el favor de leer. Las resoluciones que por artículo 65, resoluciones en Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Ok, gracias, Ronnie. Simple. Aquí menciona la Junta General. Junta General porque, si se dan cuenta, abajo dice Junta Totalitaria. ¿Por qué va a ser totalitaria? De una vez, pónganse ahí, apúntenlo, de verdad. Junta General, Junta Totalitaria. O sea, los dos espacios. Junta General, Junta Totalitaria. Junta General requiere convocatoria, o sea, el elemento, si quieres, en el mismo artículo 65, saque convocatoria, una flecha, necesita convocarse, por lo menos 48 horas, ahí lo establece. Mientras, Junta Totalitaria no necesita convocatoria. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, totalitaria. Todos están reunidos. Imaginemos otra vez a nuestros queridos elementos que nos están sirviendo de ejemplo, Gloria, Ronnie y Alfredo, en persona, somos los socios. Bueno, entonces, nos reunimos para almorzar, estamos comiendo, y yo digo, bueno, señores, ya que estamos constituidos, celebremos junta. ¿Qué tipo de junta será? Totalitaria, porque estamos todos. Depende. Bueno, no hay más. Depende, no, estamos todos. Pero veamos el artículo 66 para que entendamos cómo es que funciona la totalitaria. Pues estamos todos, pero para que en verdad se pueda llevar a cabo, ¿qué se necesita? 66, ¿sale? La agenda por dice artículo. Sí, dele. No, por una pregunta, dele. Artículo 66, Junta Totalitaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, sin encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios, decidieran celebrarla, aprobando la agenda por unanimidad. Excelente. Ahora sí, Gloria, puede rectificar. O sea, los presupuestos que requiere esta junta es que tienen que estar por lo menos reunidos y representados todos los socios. Y en conjunto... ¿Reunidos o representados? Ajá, todos los socios. Y entre todos aprobar la agenda de lo que se va a discutir o se va a tratar. Claro. Entonces, en el ejemplo concreto que estamos todos echando en nuestro almuercín, bueno, voy a poner yo porque sí, no sé, esas personas, entonces vengo yo y me pasé
empecé a tomar una cervecita, 2 cervecitas, 3 cervecitas, 5 cervecitas y ya no le atiné a nada. Entonces, cuando vamos a mencionar de que queremos sustituir, no sé, al órgano de fiscalización, estoy inhabilitado. Entonces, yo no puedo votar si hay unanimidad, o sea, podemos celebrarla porque yo no voto, güey. O sea, estamos todos, yo estoy físicamente, pero yo en realidad estoy como una mochila ahí, simplemente estando. Entonces, yo ya no puedo decir sí, apruebo, ¿verdad? De que se lleve la agenda. Entonces, no, esa junta totalitaria definitivamente no se pudo llevar a cabo, porque no cumplimos con uno de los elementos. Ahora bien, como a Gloria le interesa que hagamos esta junta, entonces, ¿qué debería hacer Gloria? O sea, porque necesitamos tomar decisiones y yo, por borracho, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Gloria? Dice, llora y espera de que me da un Alka-Seltzer y espera de que se me pase, ¿o qué onda? Porque usted es abogado, o llama a su abogado, que es usted misma, ¿y qué hace? Alfredo. Yo pensaría que sería una junta general, se citaría en 48 horas para cuando estén todos cuerdos y en sus cabales para poder tomar decisiones. Justamente, por eso mismo, señores, ahí entendemos la naturaleza de estas dos juntas. La Junta General necesita convocatoria con 48 horas de anticipación. Ahora bien, hay un punto importante que tenemos que resaltar, la representación justamente que mencionaba Gloria. Puede actuarse con representación. ¿Cómo podemos acreditar esa representación, señores? Por medio de mandato. Sí, pero ¿qué dice el artículo 67? Que no es nuestra ley específica. Representación de los socios, salvo disposición en contrario de la escritura, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o carta poder, o sea, puede ser también por medio de una carta poder. Ya ven, señores, aquí la lógica que uno tiene, que cree, que sabe las respuestas, la misma ley les dice, señores, vean, léanla. Si yo estoy hablando de esta sociedad es porque quiero que lean esos 10 artículos para que vengan un poco empapados, no es por joderlos. Y se están dando cuenta de que varios han contestado no, señores, pilas. Ahí estamos. Entonces, ¿tenemos los 3 órganos en esta sociedad? Sí, Lick. Sí, están los 3 órganos. Pamela. Buenas tardes, Lick. Fíjese que yo me hice un poquito de bolas con lo de la Junta General y la Junta Totalitaria. Yo comprendo entonces que la Junta Totalitaria es una Junta General, pero validada sin que haya una convocatoria. ¿Es así? Así es. Convocatoria no tiene que haber porque estamos todos, pero tienen que aprobarse por unanimidad la agenda, ¿sí? Si queremos cortarle la cabeza a Emily como administradora, entonces tenemos que estar todos de acuerdo, ¿sí? Entonces, para que se lleve a cabo. Mientras que la general necesitamos hacer una convocatoria, por lo menos con 48 horas de administración. El órgano miren, no me enojo por ahora. Cuando vayamos subiendo el nivel, sí me voy a enojar que me pregunten fundamentos cuando estamos hablando de los fundamentos y cuando se evidencia que no tienen la ley o la tienen ahí tal vez para recostar el teléfono. 63, estamos hablando del órgano de administración. Entonces, solo permítame, Gloria. Tenemos los 3 órganos y la ventaja es de que sus facultades o su funcionamiento es simple. Como la primera ventaja, su estructura es simple. La sociedad es fácil de entender. Otra ventaja, que puede, de acuerdo al sujeto o la persona o las personas que estén integrando la sociedad, puede tener una trayectoria superior dentro de la sociedad. O sea, las personas, para decirlo otras palabras, una de las ventajas es de que las personas que integran, de acuerdo a su apellido, pueden darle un mayor impacto a la sociedad. Porque sabemos que sus nombres van a pesar mucho. Entonces, por eso tiene ventaja.
No tenemos que empezar a picar piedra desde cero, llamándonos pajaritos sociedad anónima, sino que tenemos Castillo y entonces eso nos va a dar un aval de tener una trayectoria social, lo que puede ayudarnos a mejorar. Gloria, ahora sí. Sí, Lick, muchas gracias. Me salta una duda con el artículo 63. Agárrela porque se le va. Pero dice que a falta, en defecto de pacto, que señale alguno de los socios como administrador, lo serán todos. Pero entonces, es decir que obligatoriamente uno de los socios es el administrador. No puede ser una persona externa, tiene que ser uno de los socios en esta sociedad. De hecho, se da cuenta que no dice. O sea, sí puede hacerse. Sí podría tenerlo. Esta cuestión no tiene una prohibición ni tampoco tiene un artículo que regule justamente como la responsabilidad limitada que nos manda a la fregada que sea una externa. Aquí simplemente lo deja como, pero más que todo, o sea, por la simpleza, lo que busca es, imaginemos, que pueden ser todos los administradores, realmente no se puede. Ante obligaciones tributarias, digamos que esta sociedad todavía existiera y todavía se operara, la SAT se ríe de nosotros y nos dice, no sea ridículo, nombre a uno. Porque no se puede. O sea, tiene que haber una persona designada para eso. Fiscalizador, quieren ser todos, háganlo, eso no importa, pero en la administración sí tiene que ser uno. Entonces, es porque justamente esta sociedad estaba en otro tiempo, es que daba esa chance. Y por supuesto, como la pregunta que me hizo, creo que Glendy, o no sé si fue usted, perdón, que si todos son socios, tendrían que designar a una persona externa como fiscalizador. Y ya veremos esos elementos como los contadores, los auditores o los comisarios, que son personas que no tenían el título facultativo, pero sí los conocimientos. Es conocimiento empírico. Entonces, utilizaba a esa persona para que pudiera fiscalizar, por ejemplo. ¿Ya? Pero y lo importante acá es que siempre tienen que existir los tres órganos. ¿Sí? ¿Claro, Gloria? Sí, Lick. Sí, okay. Claro, pero bueno, sí, pero me sigue dando vueltas. ¿Por qué menciona que alguno de los socios tendría que ser el administrador? O sea, no está tampoco facultando, no deja tan abierta la puerta para que sea una persona externa. No, exacto, pero tampoco nos la está cerrando. Entonces, por eso le digo, lo que no sinceramente, ajá, perdón. Lo que la ley no prohíbe se puede hacer. Exacto. Sinceramente, en los años que llevo realizando lo que hago, y antes de graduarme que realizaba eso, nunca había una sociedad colectiva operando legalmente todavía. Pues. Y justamente, ¿por qué? Las desventajas que vamos a hablar en este momento. Pero su estructura, por ser tan simple, también a la vez nos complica. Y ahora veamos. Y ahorita tal vez queda un poco más claro. ¿Por qué no hay este tipo de sociedades ahorita entrando a darle con todo? Sí, podría ser, Ronnie. ¿Qué dice el artículo 44? Ronnie. Buenas tardes, licenciado. Establece artículo 44, administración. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser o no socios y tendrán la representación judicial. Gracias, Ronnie. Aspectos generales, y por eso le digo, puede o no darse este chance. Son los aspectos generales de todas las sociedades. Excelente análisis, Ronnie. Me llega de que por lo menos se recordó de que vimos artículos previos donde mencionaba esto, ese funcionamiento. Ahora vamos a las desventajas, señores, para que entendamos por qué es que hoy en día esta sociedad dice NEL. A esta sí no me animo. Bueno, desventajas. La responsabilidad ilimitada no es atractiva para ningún socio. Pues antes era lo que había. Pero por eso vamos a ver la evolución de las sociedades. ¿Cómo va a sentirse, digamos, usted, Sergio? Si yo le digo que vamos a entrar a un negocio donde podemos ganar o podemos perder, como todos los negocios. Si el que no arriesga no gana, ok. Pero no vamos a perder solo el capital que estamos invirtiendo en ese negocio.
sino que vamos a poder perder nuestros objetos que ya construimos anterior a este negocio. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensa Sergio? Le dice, entrémosle. Un all-in. Como en el juego de póker. Todas las fichas. O es tal vez un poco prudente y dice, bueno, mis cosas está bien, pero mi esposo me mata. Y mis hijos, ¿dónde van a vivir? Del aire no van a vivir. ¿Será que hoy en día será algo así como, sí, atractivo? No. Licenciado, ¿Sí? perdón. No, solo me da curiosidad que estaba hablando, no sé con quién hace días, de que antes se consideraba la palabra, el honor, cosas muy, muy importantes. Entonces, esto era como que, no, hombre, si no, nada pasa, ¿verdad? No había por qué te sentir miedo, ¿verdad? En cambio, ahora uno lo piensa hasta 100 veces. Pues sí, no, Scarlett. En realidad, esa gente tiene plata porque siempre ha sabido moverse en los negocios. No es de que cayó un meteorito como Obsedado, ¿no? Que cayó un meteorito de la noche a la mañana se volvieron meteoritos, se volvieron millonarios. Lo que pasa es que juegan con el dinero ajeno, no con el de ellos. Por eso mismo, entonces el señor Castillo va a decir, sí, démosle, endeudate, perder patrimonio de mi familia de oligarcas desde que viene desde la conquista, dale. No, no es lógico. Entonces es una desventaja clara. Nos dice, no. Ronnie. Solo para acotar un poquito, es importante tener en consideración que cualquier sociedad está objeta a liquidación o a embargo y tiene que responder en una sociedad anónima. Solo es como comentario, solo va a responder hasta su monto de capital, mientras esta, hasta que cubra todas las deudas. Empleados como primer orden, proveedores en segundo, tercero, acreedores o préstamos o bancos, creo que es el segundo, tercero en el orden. También los impuestos en primera línea de liquidación de una empresa, pero en este caso hasta liquidar el último centavo de deuda, mientras que otras figuras, que más seguro vamos a ver más adelante, ahí hasta donde alcance la chamarra. Ya nos protegemos un poquito, ya decimos, pues ahí ya son otros 10 pesos, justamente. Entonces esta desventaja es la principal, por supuesto. Y la segunda desventaja viene principalmente de su forma personalista. Y que ahorita les digo para que entiendan. Igual, en el examen me contestan con lo que estoy diciendo o con la idea que tienen y está bien. Por supuesto, si me están hablando babosadas, no. Pero si se quedan con el concepto, con lo que estoy hablando, está bien. ¿Por qué lo personalista va a volverse una desventaja? Porque su enfoque no es capitalista. Entonces se van a poner de alfombras o servían de alfombras para todas estas personas que daban su nombre, pero no tenían o no se enfocaban en hacer plata. Entonces se limitaban ellos mismos. O sea, la sociedad como tal también es otra desventaja. Primero que entendamos esto, que la misma forma constitución personalista nos limitaba para poder tener ese enfoque capitalista. Esa es aterrizada la segunda desventaja. La tercera desventaja, que su simplicidad, lo simple que hemos visto, nos afecta porque no da para más esa sociedad, para poder desarrollarla y hacerla crecer. O sea, nos quedamos, es como, veámoslo en una forma para que entendamos ya con caso, con ejemplos, es como una empresa con esteroides. Es una empresa mercantil que se adoptó una figura de una sociedad anónima, de una sociedad colectiva, pero se quedó chiquita, no llega a crecer más allá. ¿Ya? ¿Quedó claro este punto? ¿Sí? O sea, son ejemplos muy, muy simples, muy fáciles de entendimiento. Pero ¿quedó claro? 153 sujetos. Sí, sí está claro. Okay. Perdone, licenciado. Dígame, Emily. Yo la última, la verdad, no me quedó muy clara, la de su simplicidad afecta porque no va para más. Veamos, mira, digámoslo así, por eso les dije que es como una empresa mercantil con esteroides. ¿Por qué?
Una empresa mercantil, si nosotros empezamos a tener muchos negocios, no nos vamos a dar abasto. O sea, empezamos a tener mucho más, nos vamos a limitar. Y como no tenemos una forma, un ordenamiento de cómo regir el órgano de administración, el órgano de fiscalización, la Junta General, no tenemos muchos artículos. Entonces eso nos va a limitar a la hora de que si crecemos o llegamos a crecer más en el mercado, pues no vamos a entender qué hacer, porque estamos limitados, porque la sociedad en realidad es chiquita, no entendemos en sí el funcionamiento como tal. Entonces, eso nos limita. Ahora no sé si quedó más claro, Emily. Sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno, tarea para la próxima semana. Sociedad comandita simple. Otra sociedad. Si esta era bastante fácil de entender, ahora con los conceptos que sabemos de la responsabilidad de sus órganos, esto va a ser sencillo. Es que estas tres sociedades, de verdad, por eso se van todas de un solo. Sociedad comandita, nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos. Y esa es la gran sociedad comandita. Por supuesto, comandita simple. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que es, wow, otra gran sociedad que sí hay un poco más de práctica, todavía hay un par de sociedades que sobreviven en la actualidad, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos. Y comenzamos con la sociedad anónima. Nuestro fin, ¿cuándo tenemos examen, señores? Ahora sí hay calendario, ¿eh? El 26, Lic. ¿Cuándo comienzan examen, mejor dicho? El 22, la otra semana. El lunes de la otra semana. Sí, licenciado. Bueno, hagamos un pacto. Como el lunes de la otra semana ustedes tienen examen, ahorita quiero que leamos hasta la sociedad, veamos la sociedad comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Y el día martes, ustedes deciden si el martes o el jueves, como ustedes consideren. Ustedes me dicen qué día les queda mejor de la clase. El día 23 o el día 25 damos la clase. ¿Sí? Tenemos ¿cuándo dijo que es el nuestro? 26. Los exámenes empieza el 22. El nuestro es el 22. 26, licenciado. Viernes 26. 26 que es viernes. Sí. Sí, va. Ok. Jueves Bueno. mejor, licenciado. Pues voy a hacer una encuesta. No quiero de que me conteste aquí 5 pelones y con eso se gane. No. Eso va a estar en el grupo de Facebook que vamos a hacer la encuesta y ustedes votan. Pero para que tengamos estos dos últimos temas, la sociedad comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí termina y otro día tenemos examen. Les repito, el examen que me van a preguntar que viene hasta la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué más? Todo lo que hemos visto. ¿Cómo va a ser? Preguntas sencillas de lo que vimos. O sea, no va a ser, y de verdad, si no puntan alto, es porque sí están pateados. Porque de verdad el examen es bastante sencillo, mi primer examen. Eso sí, no es para confiarse, porque hasta la fecha tengo gente de que se confió en el primero, en el segundo le fue pateado y en el tercero le fue más pateado, entonces no sacaron el curso. En el primero sacaron 30, ahí se llega a zona mínima, y después en el segundo sacaron 5, 35, y en el último pues no llegaron. Y hay gente que sacó nota perfecta. O sea, 30, 40, 30. Sí se da en esos casos y no son, bueno, tal vez, espero en Dios, tengo la fe de que sí son gente que estudia. Entonces, hay de todo. Pero el chiste es de que miremos hasta dónde vamos en la próxima clase, ya sea el martes o el jueves. Damos el resto del contenido, si podemos, si nos da tiempo, y creo que nos va a dar tiempo, un repaso de todo para que ya estemos el día viernes con el examen. ¿Estamos? ¿Tenemos trato o no tenemos trato? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado, bueno, entonces, ahorita voy a subir en Facebook la encuesta.
Ustedes votan, ahí va a estar sí, no, martes, jueves, o no quiero nada, y ya. Si ganan no quiero nada, entonces no quieren nada. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, señores, siempre es un gusto. Licenciado, solo una consulta. Buenas tardes, que se me cortó la llamada cuando me preguntó y hasta ahorita volví a entrar. Le habla No hay Sergio. problema. Sí. ¿A qué horas va a ser el examen? A las horas de siempre. 20 horas, ¿estoy mal? ¿O no? Nosotros no lo han 18. hecho. ¿A qué horas es? Es que no hay clases, sino solo hay exámenes y dice que son en horarios de clase, pero por eso pregunto, porque como tenemos, podría hacer lo mismo que hicieron los demás catedráticos, que lo hicieran de 7 a la hora que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunta, por eso le decía. No. Vamos a respetar el horario que es, porque después me salen clavos a mí por hacerlo en otro horario. Y segundo, no lo hago así, de todos modos, porque no vamos a interferir. Porque el siguiente examen, Una bolsa verde. entonces, no puede traslaparse con nadie más. ¿Me entiende? Es que lo que pasa es que no hay clases ese día. Por lo menos el día del examen no vamos a tener clases. Ajá. Entonces, Sí, pero lo que pasa es que yo no lo dejo tan temprano porque mucha gente no llega. Ajá. Yo sí le dejo plazo, o sea, no tiene a discreción, sí tiene una hora de cumplimiento. Es que no tienen horarios, el calendario de exámenes no tiene horario. Ah, no tiene horario. Ajá, por eso le preguntaba, que no tiene horario. Entonces, el catedrático de Derecho Procesal Penal nos dijo que nos lo iba a hacer a las 7. Yo diría que por lo menos sería a las 7, o sea, no espero que se haga antes, para que todo el mundo esté en su casa. Peor si es viernes, es un día de locos y todos los viernes es así. En la hoja del calendario, licenciado, al final dice: los exámenes se llevarán a cabo de forma virtual en las fechas indicadas y en el horario del curso. Mención. Si imagínense, se los pongo a las 5:30, se va horrible. No, entonces... Que sea en el horario de clases, Lic. Sí, buenas noches. Yo sí lo... ¿Por qué no hagamos Yo algo? estaría de acuerdo que fuera a las 8, pero no sé. Hagámoslo democrático. La verdad es que como ustedes... Espérese, hombre. Hagámoslo democrático. Voy a poner qué horario les parece bien y le damos. Yo la verdad no tengo molestias. Si lo quieren hacer a las 3 de la tarde, igual ya lo tengo programado todo. Listo. De todos modos, yo siempre les doy lineamientos a seguir y el mismo jueves o martes, el día que diga, les doy los lineamientos de cómo se le examen. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias, Sergio, por la aclaración. Gracias a usted, licenciado. Bueno, señores, pasen feliz noche, cuidadito, nos miramos el día martes o jueves, ya veremos, y que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lic.